Fálase, do que se fala en praza.gal. Poucas horas despois da publicación desta primeira sentenza xudicial sobre o accidente de Angrois, podemos falar en praza.gal con Jesús Domínguez, que, como sabedes, é o presidente da asociación, da principal asociación de vítimas da plataforma Víctima Salvia 04155. Jesús Domínguez, moi boas, benvida a praza.gal, como sempre. Hola, bons días. A primeira pregunta que che queremos facer é case de ánimo. Como estades despois de ler esta primeira sentenza, despois de tantos anos, recén pasado o aniversario do accidente e 11 anos xa desde que sucedeu, pero tamén un ano despois do inicio do xuízo. Moito tempo, e supoño que o tempo é clave tamén a hora de analizar a propia sentencia, non? Bueno, pues un poco sentimientos encontrados, ¿no? Muy emocionados, ¿no? Porque se nos dé la razón, pero a la vez, pues bueno, pues son 11 años y evidentemente pues una justicia lenta no es justicia, ¿no? Y ha habido gente que se ha quedado por el camino y bueno, pues al final es un triunfo pequeño, es un triunfo, pero también a la vez pues también es doloroso, pero bueno, yo creo que el mensaje que sí me gustaría transmitir es que es un triunfo no solo de las víctimas y familiares, ¿no? Yo creo que es un triunfo de todos porque la próxima vez, ¿no? Antes de inaugurar una línea, ¿no? Una infraestructura, pues yo creo que se lo van a pensar y hasta que no estén todos los sistemas de seguridad y toda la normativa cumplida, pues no se hará. Yo creo que hemos contribuido, pues, a que las cosas se hagan mejor. Está unha sentencia moi extensa que seguro que durante os próximos días, durante as próximas semanas, tamén con recursos, pois haberá tempo para analizala, pois casi o centímetro, non? Pero non sei se xa podemos afirmar, pois digamos, con estas primeiras lecturas que o que se presentou como verdade oficial de alguma maneira tamén é condenada, non? En tanto que a xuíza conclúe que isto non se explica só porque o maquinista tivo un descuido. Sí, efectivamente. Yo creo que esa verdad oficial que quisieron vender, y la quisieron vender desde los gobiernos, todos los gobiernos y desde la oposición en un compañero vuestro en el famoso pacto de la curva, ¿no? Que hicieron Ana Pastor y Rubalcaba. Salió en tromba a todos los políticos a decir, primero, que no era un accidente de alta velocidad, ¿no? Que había intereses, había un proyecto en Brasil, estaba el de la Meca en marcha y todo el mundo salió en tromba a decir que no era un accidente de alta velocidad. Bueno, eso ya lo habíamos desmontado, lo había desmontado Europa, pero ahora la jueza también habla de que es incomprensible que una línea de alta velocidad no tuviera los sistemas de seguridad propios, ¿no? Esa parte se desmontó. Y luego la siguiente parte era que el maquinista era el único responsable, ¿no? Eso también es lo que se decía para precisamente esconder pues las negligencias y evitar pues asumir responsabilidades. Y aquí, quien lo quiera mirar en la hemeroteca, pues todo el mundo que estaba tocado, desde el presidente Renfe, el secretario de Estado, que era catalá, pues además fueron premiando, ¿no? a la gente que iba con esa verdad oficial. Y por último, la tercera pata de esa verdad oficial era que en su día Ana Pastor dijo que se iba a hacer una investigación independiente, como tienen obligación a hacer los Estados miembros, y ya Europa desmontó eso, dijo que había que repetirla, y ahora mismo pues hay una sentencia judicial, ¿no? Con lo garantista que es el derecho penal, que dice que aparte del maquinista es responsable de Adif, ¿no? Luego, el ridículo de las instituciones y de nuestros gobernantes, ¿no? Y los engaños ha sido terrible estos años. Nas mobilizacións desta mesma semana, polo 11º aniversario do accidente, subliñábades que, na vosa opinión, Andrés Corta Birtarte, o xefe de seguridade de Adif nese momento, debería ter maior responsabilidade que o maquinista, que debería quedar claro que digamos que non debería ser en plano de igualdade. Por que considerades que esa igualdade non debería ser total? Bueno, yo creo que es fácil de entender, ¿no? Primero, Garzón tiene un despiste, tiene una llamada, y evidentemente eso es la última causa, o sea, es la última gota que desbordó una serie de chapuzas que había en esa línea, ¿no? Y ese fallo, ese despiste, lo hacemos todos, y alguna vez eso nos ha podido pasar incluso a nosotros no situarnos bien especialmente, pero bueno, evidentemente ahí hay un error, pero claro, eso es un error que se comete en segundos, ¿no? Pero Cortavitarte tuvo dos oportunidades, es decir, la vida le dio dos oportunidades de hacer las cosas bien. Primero, cuando se modificó el proyecto, es decir, una línea de alta velocidad normalmente lleva estos sistemas de seguridad automáticos. El ojo humano a velocidades de 200 kilómetros por hora no es capaz de ver no las señales ni nada. Se hizo un cambio de proyecto en el que se rebajó la seguridad y los peritos han dejado claro que se tenía que haber hecho un análisis de riesgos y tomar medidas.
Y esa línea se dejó ausente no solo de balizas y sin el RTMS, que era el sistema automático, sino incluso el ASFA. Tampoco había ni balizas ni tampoco había señales de limitación de velocidad, ¿no? Era una auténtica trampa mortal. Y este señor firmó y certificó eso sin hacer el análisis de riesgos que le obligaba la normativa en su despacho tranquilamente y con un equipo de ingenieros y con millones detrás de euros que tiene Adif para hacer lo que quiera. Y luego la vida, un sábado, aunque el sistema de seguridad estaba un poco antes de la curva, pero eso también paraba el tren y advertía al maquinista de que tenía que empezar a frenar, Renfe le solicitó la desconexión del sistema de seguridad, ¿no? Y este señor, una vez más, está no en su despacho, ya está en su casa viendo el España-Francia, porque yo lo comprobé, era el 21 de junio del año, creo que era 2012. Ujú. Pues en el intermedio del partido decidió desconectar el sistema de seguridad por los retrasos que generaba y se ha demostrado, y lo han dicho los peritos, que la desconexión se tenía que haber hecho también un análisis de riesgos y haber puesto medidas compensatorias, ¿no? Entonces yo creo que claramente cualquier persona puede entender que hay mucha más responsabilidad en esas decisiones que en un fallo que evidentemente se comete por una llamada y por un despiste y evidentemente por una falta de responsabilidad del maquinista. Desde a plataforma de vítimas puxestes moito o foco que os o goberno da época, as autoridades da época, iniciaran o que chamabades unha cacería ao maquinista, non só unha versión oficial, sino xirar todos os focos hacia ese conductor e hacia o seu despiste para que non houvese lugar a nada máis, que non houvese lugar a ninguna outra explicación. Sí, efectivamente, fue así y se hizo de la siguiente manera. Yo creo que hay varios hechos que lo constatan. Lo primero es que le metieron el calabozo y salió para que todo el mundo, los medios de comunicación le vieran y le hicieran una foto, ¿no? Esposado, que es lo que hizo en su día el Fernández, el ministro del Interior. Esa es una. La otra fue que la conversación que tiene el maquinista con la central cuando dijo, entré a 190 y tenía que entrar a 80, ese audio lo cortaron y lo dejaron ahí, salió en las portadas de los periódicos al día siguiente, pero el audio continuaba. Y el audio decía, ya se lo dije al de seguridad, que eso era muy peligroso, que un día nos íbamos a matar, y como lo vea lo mato, ¿no? Entonces, ahí el audio, que evidentemente lo puede tener solo Adif, o Renfe, pues se filtró la prensa y se filtró corta. Y luego además, pues los políticos que salían, cualquiera que mire la hemeroteca, recuerdo a Hernando, que era el portavoz del PP, incluso Feijóo más tarde dijo que el sentir de los gallegos era que el maquinista era el responsable, o sea, se señaló claramente al maquinista para eludir las responsabilidades políticas que claramente las hay, porque ahora ha quedado claro, ¿no? Que ese cambio de proyecto y la desconexión había prisas políticas por inaugurar y prisas porque los trenes tardaran lo menos posible. Y ahí ya entra pues tanto el PP y el PSOE y vamos al denominado pacto de la curva que firmaron en su día en Angrois, Rubalcaba y Ana Pastor. Xa se anunciaron nas primeiras horas despois de publicar a sentencia 2 recursos, é posible que haxa máis, entendo que entran nas vosas previsións pois que este proceso dure máis anos, máis alá da duración, máis alá do que comentabas, non? Que isto xa pois, son moitos anos de proceso xudicial. Non sei se existe algún temor de que ese pacto da curva pois de alguna maneira volva a aparecer en alguna instancia xudicial superior. Bueno, evidentemente puede aparecer porque yo creo que cualquier persona informada sabe que según subimos en instancias superiores, pues son jueces que ha puesto el Consejo General del Poder Judicial, que al final está controlado por los partidos mayoritarios, en este caso PP y PSOE, y bueno, siempre se den favores y pueden ocurrir cosas extrañas. Pero bueno, lo que tenemos claro nosotros, y ha quedado claro, es que la gente independiente, como es la Agencia Europea Ferroviaria, ¿no? Christopher Carr, el perito César Mariñas, que salió por sorteo, y una jueza independiente, ¿no? De un juzgado de lo penal, pues lo ha dejado claro. Ahora, los tejemanejes que hagan más arriba, pues bueno, pues probablemente intentarán hacerlos, los tienen complicados, pero bueno, todo es posible como vemos en otros casos. Pois Jesús Domínguez, presidente da plataforma Víctima Salvia 04155, como sempre, moitísimas grazas por atender a Praza.gal. No, muchísimas gracias a vosotros por darnos y por haber hecho un seguimiento del caso desde el inicio y cubriendo siempre pues todas las noticias y todas las novedades que había sobre la tragedia de Angrois.